Bueno, pues buenos días a todos y un agradecimiento al ENAPROC por la invitación que me hacen, especialmente al ingeniero Enrique Bravo, que sabemos que coordina ya de ese tiempo este gran esfuerzo. Bueno, preparé varias cosas y empezaré con un video cortito que preparamos para, pues, digamos, de una manera rápida, mostrar lo que es y las actividades que hay que llevar a cabo en un relleno sanitario. ¿Ok? La norma oficial mexicana NOM 083 Semarnat 2003 define un relleno sanitario como obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar, a través de la compactación e infraestructura adicionales, los impactos ambientales. Asimismo, el diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos publicado por la Semarnat en mayo del 2020 reporta la existencia de 2.203 sitios de disposición final de residuos, la mayoría de los cuales no pueden ser considerados como rellenos sanitarios, por no contar con la infraestructura y la funcionalidad señalada en la normativa mencionada. Estas carencias, que derivan en vertederos donde los residuos se disponen irregularmente y sin orden alguno, donde proliferan roedores y demás vectores nocivos para el ser humano, se generan graves impactantes ambientales, se afecta la biodiversidad y las cadenas tróficas, se ponen en riesgo la salud de la población y emiten gases de efecto invernadero sin control. Una de las principales causas por las que priva esta situación en nuestro país se debe a las malas prácticas empleadas en los sitios de disposición final para manejar los residuos que ingresan diariamente. Es por ello que es necesario cambiar estas malas prácticas, difundiendo las múltiples tareas que se deben realizar para contar con un genuino relleno sanitario y garantizar que los residuos sólidos sean dispuestos de manera responsable para no afectar el medio ambiente y la salud de la población. Las actividades que integran la agenda operacional de un relleno sanitario son las siguientes: control de acceso vehicular, operación y control del frente de trabajo, operaciones de los sistemas para el control de biogás y lixiviados, control de impactantes ambientales, control y mantenimiento de maquinaria, monitoreo ambiental y seguridad, mantenimiento y limpieza del sitio, vigilancia del sitio, servicios generales. Aun cuando la operación y control eficiente del frente de trabajo, en esencia, es el principal objetivo a cumplir en un relleno sanitario, las actividades antes mencionadas conforman una especie de ciclo virtuoso que se debe cumplir a cabalidad para lograr una operación eficiente y acorde con la norma oficial mexicana NOM 083 Semarnat 2003. Control de acceso vehicular. El responsable del acceso vehicular permite el ingreso de las unidades recolectoras al sitio de disposición final para después dirigirse a la caseta de pesaje. El encargado de la caseta de pesaje registrará los siguientes datos de cada vehículo que ingrese: matrícula del vehículo, procedencia del vehículo, fecha y hora del ingreso, peso del vehículo. Una vez identificado y después de haber registrado el peso del vehículo, el banderero indicará al chofer del mismo el camino rumbo al patio de maniobras del frente de trabajo. Operación y control del frente de trabajo. Antes de iniciar con la disposición de los residuos en el frente de trabajo, el responsable de su manejo debe delimitar sus dimensiones, así como del patio de maniobras utilizando cal preferentemente. También delimitará los canales de operación, donde los vehículos recolectores realizarán la descarga de residuos. Se dará acceso a los vehículos recolectores, primero al patio de maniobras y después al frente de tiro,
para que realicen la descarga de los residuos. El responsable del frente de trabajo le indicará al operador del tractor de orugas cuándo atacar el frente de trabajo para el esparcimiento y compactación de los residuos sobre el talud o superficie inclinada del frente. El operador realizará al menos 3 ciclos de avance y retroceso. Operación de los sistemas para el control del biogás y lixiviados. Se deben revisar a detalle las instalaciones y el funcionamiento de los sistemas de control de biogás y de lixiviados, con el objetivo de encontrar fugas o mal funcionamiento de los mismos para tomar las medidas pertinentes. Diariamente se revisarán los taludes, bermas y plataformas del relleno con el fin de detectar afloramientos de lixiviados para que en caso de que se presenten, se canalicen en los subdrenes de captación de lixiviados. Se realizarán las reparaciones a que haya lugar para mantener los sistemas de control de biogás y lixiviados operando de manera eficiente. Control de impactantes ambientales. Por impactantes ambientales se debe entender la emisión de ruido, la liberación de los gases de efecto invernadero, la fuga de lixiviados, la generación de polvos y partículas, la dispersión de material volante, así como el transporte de microorganismos patógenos a través del aire. Como medidas preventivas fundamentales, entre otras, se cuidará de cubrir los residuos expuestos con la frecuencia que se necesite, utilizando tierra u otro material, además de fumigar las instalaciones para evitar la proliferación de la fauna nociva, ratas, perros callejeros, cucarachas, etc. Control y mantenimiento de la maquinaria. Antes de iniciar sus actividades, los operadores de los equipos y maquinaria pesada deberán realizar las siguientes tareas. Checará niveles de aceite, anticongelante, etc. de su maquinaria. Llenará el tanque de combustible, conjuntamente con el mecánico y el responsable del suministro del combustible, debiendo firmar todos ellos en bitácora el suministro de combustible y el registro del orómetro. Encenderá su maquinaria y la mantendrá en funcionamiento durante un lapso de 10 minutos antes de iniciar su trabajo. El operador estará al pendiente de ruidos extraños en su equipo y notificará al mecánico cualquier desperfecto que pueda tener, para que éste realice una revisión más detallada de la misma. Estará obligado a notificarle al mecánico con un lapso de 3 días antes de cumplir las 200 horas de servicio para que se lleve a cabo el mantenimiento rutinario correspondiente. Monitoreo ambiental y seguridad. El monitoreo ambiental de los lixiviados en el sitio se realizará caracterizándolos 2 veces al año por lo menos, determinando los siguientes parámetros: demanda química de oxígeno, DQO, demanda bioquímica de oxígeno, DBO5, pH, conductividad, cationes y metales pesados. El monitoreo ambiental del biogás se recomienda realizarlo al menos con una frecuencia de cada 3 meses, determinando su composición, temperatura y presión, además de estimar su flujo. Esta actividad se complementará con la medición permanente de los niveles de explosividad en diferentes lugares del sitio, como pueden ser sus colindancias, el frente de trabajo y las áreas de actividad laboral. Todos los trabajadores deben de contar con su equipo de seguridad personal, chaleco reflector, botas de seguridad, camisolas, etc., y con su equipo de trabajo en condiciones óptimas para reducir el espectro de posibles accidentes en su espacio laboral. Mantenimiento y limpieza del sitio. Se deben realizar rondines de inspección en aquellas áreas ya clausuradas para identificar asentamientos, grietas o fisuras que permita su pronta restauración. Las áreas verdes se regarán con cierta frecuencia y preferentemente con agua tratada, además de realizar la poda cuando se requiera. Las oficinas, casetas, servicio médico, accesos al sitio, así como las canaletas y los caminos de penetración a los patios de maniobras, deben estar siempre limpios y libres de objetos extraños y obstáculos. Vigilancia del sitio. Los vigilantes deberán realizar rondines por todo el sitio. En el día se realizarán principalmente en las áreas ya clausuradas y colindancias, mientras que durante la noche, preferentemente, lo harán en las instalaciones, oficinas y en la zona de resguardo de la maquinaria. Además, reportarán cualquier anomalía que se presente durante el cumplimiento de su actividad. Servicios generales. El relleno deberá contar con todos los servicios que son indispensables para que el personal que lo opera y administra pueda realizar sus labores con eficacia y seguridad.
Será vital contar con suministros de energía eléctrica, servicios sanitarios, agua para consumo humano y servicio médico. En particular, el servicio médico deberá contar con una zona específica, con la instrumentación necesaria y con una dotación básica de medicamentos. El responsable del servicio médico debe realizar chequeos periódicos a todos los trabajadores del relleno sanitario, además de llevar su historial médico. Muy bien. Bueno, pues en este video pretendí resumir pues todo lo que hay que hacer en un sitio de exposición final, ¿verdad? Para que tengamos una operación digna y eficiente. Esto puede ser como una referencia. Ajá. Esto puede ser como una referencia, eh, digamos, que debemos de tomar en cuenta quienes somos responsables de algún sitio de exposición final. Por eso le hemos llamado la agenda operacional, ¿verdad? De la agenda operacional de un relleno sanitario. Bueno, el video anterior lo voy a complementar con esta presentación, ¿verdad? Que, que en términos generales, eh, digamos que la hicimos en el mismo contexto, pero sí, lo hice así para precisar algunas cosas que son importantes. Bueno, como vimos en el video, em, esto es lo que yo le llamo el ciclo virtuoso de la operación de un relleno sanitario. Eh, Dentro del círculo están lo que yo denomino las actividades básicas, fundamentales, es decir, la esencia del relleno sanitario, y las que están en el círculo envolvente son actividades complementarias, pero esto no quiere decir que no sean importantes. Todas son importantes porque finalmente forman un ciclo. Particularmente lo que tenemos que cuidar es la operación en el frente de trabajo. Esta es la clave para tener una buena gestión del relleno sanitario. Aquí nace la buena operación. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que el frente de trabajo es el espacio donde diariamente se disponen los residuos y esto se tiene que hacer, como dice la normatividad, en el menor espacio posible, de manera controlada y utilizando maquinaria para poder compactar los residuos a su mínima expresión y posteriormente cubrirlos pues, con material térreo o con algún otro, por ejemplo, con lonas, ¿verdad? También podría ser. Eh, pero bueno, también es importante todo lo que vimos en el video, ¿no? Bien, en esta presentación describí el flujo de cada una de las actividades que señalé en la imagen anterior. No me voy a detener mucho en esto porque en el video ya se describió de manera general y esto lo van a tener ustedes como referencia. Eh, pero lo que sí les recomiendo es que, por ejemplo, cada una de las láminas describe las actividades que se mencionaron en el video. Y ustedes como responsables del relleno tienen que poner a un responsable de cada actividad. Por ejemplo, el control de acceso vehicular, independientemente de que haya un agente registrando el peso, él podría ser también el responsable u otro para que al final del día haga un reporte del ingreso de los vehículos, poniendo la matrícula, la procedencia y con ello poder determinar la cantidad de residuos que ingresó eh, en ese día, ¿no? Eh, este, aquí podemos observar, pues, cuáles son las actividades con relación a este tema, ¿verdad? Pueden ser pasaje manual o electrónico, pero es fundamental. Eh, la mayor parte de los vertederos de nuestro país no cuentan con esto. Y ahí empiezan los problemas. Porque no sabemos la cantidad de basura que ingresan. Y después andamos inventando, ¿no? Y decimos, no, pues es que acá ingresan 300 toneladas cuando en realidad el ingreso es muchísimo menor. Entonces, fundamental esto. Tenemos que hacer el esfuerzo por poner una báscula
a la entrada del sitio. O sea, no es una cosa menor. Miren, con esto van a poder hacer ese tipo de gráficos. O sea, sacar unos histogramas para saber el comportamiento de su sitio e identificar aquellas horas donde tenemos que estar más atentos porque es las horas críticas, es decir, las horas o el periodo de tiempo en donde llega una mayor cantidad de vehículos y donde no debemos de bajar la guardia. ¿Ok? La báscula, pues, cada cierto tiempo se calibra, ahí se ve como que se está calibrando, ¿verdad? Para que el registro del peso que ustedes hacen diariamente, pues sea un valor, eh, digamos, real y representativo. Bueno, operación y control del frente de trabajo, como les dije, para mí es la esencia, lo más importante, ¿no? Todos los demás se acoplan y blindan a esta actividad, pero esta es la clave. ¿Y cuál es la clave? Pues lo que ustedes ven ahí, o sea, el vehículo tiene que llegar al pie del talud o lo más cerca, de tal manera que cuando entra la maquinaria a esparcir los residuos sobre la superficie inclinada, no tenga que hacer un sobreacarreo. Y esto al final, pues es consumo de combustible, emisiones de gases y dinero tirado. Y después se hace la compactación sobre el talud para que al final del día o con la frecuencia que se determine, hacer la cobertura de los residuos. Em, la mayor parte de los vertederos de nuestro país no operan así. O sea, operan, como se dice, en balconeo, empujando la basura, lo cual es una práctica indebida, porque lo único que están haciendo es tener frentes amplísimos y en los lugares donde la lluvia es extrema, la cantidad de lixiviados es uno de los principales problemas a manejar. Entonces tenemos que cambiar nuestras prácticas. No podemos seguir operando como normalmente se hace. Tiene que ser así como les estoy mostrando. Eh, la verificación del frente. Esos señales con cal son los canales o carriles eh, a través de los cuales se hace el control de los vehículos. Porque de otra manera empieza a tirar su basura por cualquier lado. Y ahí se pierde ya el control del frente, ¿no? Esto lo tiene que hacer alguien que es el responsable del frente de trabajo y es el que va a estar controlando también el ingreso de los vehículos al frente. Y después lo que les decía, miren, la operación en talud, ¿ok? Y miren, aquí como ustedes pueden ver, es un sitio con pepenadores, o sea, es lo más complicado que puede haber. Yo he escuchado a algunas personas que me dicen, no, pues es que los pepenadores no me dejan. No, o sea, evidentemente este es un tema de carácter social que tiene su propia connotación y tiene que también ser atendido. Pero esto no impide que la operación tenga que hacerse en forma adecuada para lograr la compactación que debemos tener. Y yo les recomiendo siempre, traten de operar hasta una altura de 10 metros. 10 metros implica un sobreacarreo de 30 metros sobre el talud y es algo que pueden hacer los tractores sin ningún problema. Y aquí me detengo brevemente para señalar lo siguiente. Hay la falsa creencia de que operando en superficies inclinadas se logra una mejor compactación, pero no es así. Eh, Se logra una mayor compacción operando en talud. ¿Por qué? Porque además de usar el peso del equipo, cuando el equipo empieza a subir por la superficie inclinada, la fuerza de la gravedad obra en contra de ese movimiento y entonces el tractor tiene que desarrollar una mayor tracción y eso hace que se logre una mayor compactación, es decir, es un doble efecto. Esta imagen que ven es de un tractocompactador. Estos equipos no son recomendables para nuestro país. Este equipo es desgarrador y triturador. Está hecho más para una basura tipo de la que se genera en los Estados Unidos, con poca materia orgánica.
porque la materia orgánica se le apelmaza entre los dientes e impide que haga una buena operación, amén de que es muy difícil que opere en talud. Sin embargo, en algunos casos conviene tener este equipo para que cuando ustedes lograron la altura que les marca el proyecto, puedan meter este equipo para lograr una mayor compacción, pero no para operar diariamente. Y después viene la cobertura, miren, como ahí se ve. O sea, ya después de haber hecho el trabajo como debe ser, entonces ya se hace la cobertura aquí al revés, distribuyendo el material de arriba hacia abajo. ¿Ok? Algo muy importante, al final del día hay que hacer limpieza del patio. Miren, ahí ya terminó la jornada y con las retroexcavadoras se está haciendo la limpieza del patio. Bueno, este es un tema fundamental, el control topográfico de la operación. Si ustedes tienen una báscula y, eh, y cada mes, por ejemplo, llega un topógrafo para verificar la volumetría que se dio en ese mes, con eso ustedes pueden sacar perfectamente el peso volumétrico. No hay otra forma, ¿eh? Y con eso ustedes van a poder cumplir la 083. No estamos hablando, no estamos tratando material térreo, sino basura. Entonces, los procedimientos que se aplican para las bases y subbases con arcilla, acá no se aplican. Tiene que ser así. Ahora, eso no impide que el responsable del frente de trabajo todos los días esté midiendo el avance del frente para también tener un dato complementario y cruzarlo con el registro topográfico. Ahí lo tenemos, miren. Les recomiendo que, pues en la medida de lo posible, pues tengan un dron también en el sitio. Ya los drones, pues hay hasta de a 10,000 pesos, ¿no? Para lo que queremos, yo creo que lo pueden comprar sin ningún problema, ¿no? Para tener imágenes y llevar mejor el avance del sitio. Bueno, control y mantenimiento de la maquinaria. Esto es fundamental. Eh, por lo menos cada 200 horas el vehículo se le tiene que cambiar los filtros de aceite, de combustible y de aire. Y asimismo cambiar el aceite. Esto es fundamental para mantener la maquinaria en condiciones. Por lo menos tenemos que hacer esto. Bueno, hay otras cosas importantes. Por ejemplo, el lavado del radiador todos los días, la limpieza del tren de rodamiento todos los días al final, porque se le pega la basura y después eso hace que el equipo se dañe, aunque no opere adecuadamente. Entonces eso lo tenemos que hacer diario al final de la jornada. Y además, de vez en vez, por ejemplo, quitar el sobrecárter, la concha del cárter, para limpiarlo, porque ahí se le acumula mucha basura. Y también desbandar el equipo para poder limpiar las zapatas y las cadenas. ¿Ok? Y obviamente, como les dije, tiene que haber un responsable de esto. Luego, el control de los temas de vivaces y lixiviados, de igual forma, tiene que haber un responsable, ¿verdad? Eh, que puede ser el mismo que también lleve a cabo el monitoreo ambiental y de seguridad, ¿verdad? Eh, miren, seguramente muchos de ustedes están pensando, no, pero pues es mucha gente, ¿cómo? Pues apenas tengo al operador y al velador. Pues es que no hay de otra. Estamos llenos de basura. Es la peor pesadilla de esta sociedad. Tenemos ya que hacer algo. No podemos seguir pichicateando. O sea, un sitio de exposición final tiene que manejarse dignamente. Y necesitamos personal capacitado. ¿Ok? Bueno, ahí está esa imagen, lo que muestra pues es una fosa. No tenemos mucho tiempo, pero debajo de esa membrana hay como unas 2,000 llantas que se metieron en una fosa donde antes se acumulaba el lixiviado. eh, y la idea es que el lixiviado llegue a esta fosa, digámoslo así, pero a la parte baja, para que entonces se empiece a dar una condición de anaerobiosis y la carga orgánica del propio lixiviado empiece a reducirse.
Después, como ustedes ven, con una pipa se extrae y se hace la reinfiltración, porque como saben, si la basura no tiene humedad, no se va a degradar, ¿ok? Y el agua pluvial, entonces la captamos en la parte superior con la membrana. Anteriormente, el agua pluvial se mezclaba con el lixiviado y las cantidades eran enormes. Ahí estamos haciendo la caracterización, la toma de las muestras y la caracterización, como ya se dijo en el video, los parámetros. Lo mismo en el tema del biogás, ¿ok? Y esto, miren, es muy importante, el mantenimiento del sitio. Evidentemente, por la degradación de la basura va a haber asentamientos, se van a presentar grietas, pues hay que atenderlas convenientemente, como ahí se ve, hay que descubrirlas, ¿ok? Como se ve. Y después yo les recomiendo que las sellen con una mezcla de yeso con material térreo. ¿Por qué con yeso? Porque el yeso es una sal casi insoluble. Es una sal insoluble y que además tiene un factor de dilatación de cero. Entonces con esto vamos a crear mejores condiciones para que el agrietamiento ya no se vuelva a registrar. Porque si no, miren, por aquí se les cuela el agua en tiempos de lluvia y van a tener muchos problemas de lixiviados. O hay también liberación de gases de efecto invernadero y que con el oxígeno del aire pues podemos tener ahí mezclas explosivas e incendios, ¿no? Por lo menos. O sea, ven esas grietas, hay que estarlas atendiendo. Eso se debe a una falta de compactación idónea con el tractor, ¿eh? Y esto que también es clave, miren, es un dispositivo que se pone al final de la zona donde ustedes ya terminaron y pusieron su cubierta final para medir los asentamientos. Esto es muy importante. Eh, si ustedes leen la bibliografía, hay una serie de comentarios. Algunos dicen que el 80% del asentamiento total derivado de la descomposición de la basura se da en los primeros 3 años. Otros dicen que en 5, que en 10. Depende mucho, depende de muchas cosas. Por eso es importante que empecemos a registrar esto. Bueno, la limpieza y el mantenimiento del sitio, como lo vimos, pues miren, pues hay que hacer todo esto, mantener los caminos, sobre todo los caminos, es el alma de un relleno sanitario. Tienen que tener siempre buenos caminos. Es el principal problema de nuestros sitios. En tiempos de lluvia se atascan los vehículos, luego tiene que ir la maquinaria a sacarlos y se altera totalmente la operación, ¿no? ¿Ok? Como ven, pues hay que siempre darle por lo menos una manita de gato, pintar nuestras instalaciones, mantenerlas, no abandonarlas, como ahí se ve. Tenemos que cuidar todo eso. Y la limpieza, miren, la limpieza es fundamental. Obviamente en un sitio de exposición final, y si no se cubre diariamente, pues hay mucho material volante. Tenemos que estarlo recogiendo continuamente. Ujú. Y ahí nos pueden ayudar los pepenadores. O sea, y a mí me parece que es cosa de, pues, llegar a un arreglo con ellos. El, lo que sería la forestación y la pastización de las zonas terminadas también son muy importantes. Hay que darle una buena imagen al sitio, ¿de acuerdo? Hay que conseguir donaciones de pues, arbolitos y colocarlos sobre todo zonas terminadas y en la periferia, ¿ok? Vean esa bugambilia, qué hermosa se ve ahí. Bueno, y la vigilancia del sitio, pues ya lo vimos también en el video, es muy importante, tanto la vigilancia diurna como la vigilancia nocturna. Y dentro de los servicios generales, pues ya también se dijo básicamente tener servicios para que el personal pueda cumplir con su trabajo. Y algo muy importante, el servicio médico. No lo tomamos en cuenta. En México solamente hay un relleno sanitario donde se cumple con este punto. Y es una obligación de la norma, ¿eh? Bueno, perfecto. Tenemos que irnos muy rápido. Ahora nos vamos y al final dejamos un espacio para comentarios, ¿no? Ahora nos vamos con el tema de los incendios. Hay mucho que hablar sobre eso, pero miren, la verdad, mm, por el tiempo, pues preparé algo muy breve que lo voy a complementar con la guía del SANAPRED para la atención de incendios.
y empezaremos con la presentación, que es muy breve, son como unas 10 imágenes. Que lo que quise meter aquí es, sobre todo, eh, la problemática que se tiene con los vertederos, con los incendios en un vertedero, ¿no? Muy bien. Bueno, miren, pues resulta que en el país tenemos oficialmente, según el INEGI, 2.203 vertederos de basura. Eh, Como pueden ver ahí, Oaxaca es el que más tiene. Yo creo que tenemos más, pero bueno, pues vamos, ya 2.200 son muchísimos. Y en las gráficas del lado de derecho son los registros de incendios que se han presentado en ese periodo del 2003 al 2019. Son datos del Senapred. Y, y como ven, pues sobre todo en Guanajuato, ¿no? En Guanajuato se han presentado más, lo mismo que en Veracruz. Debe haber alguna razón. O sea, sobre todo, pues es una mala operación y una falta de cobertura. Evidentemente también las condiciones climáticas, ¿no? Señalan, fíjense, hay años donde hubo muy pocos, pero otros, por ejemplo, 2019, en 2019 48, ¿no? Entonces, esto nada más es como la punta del iceberg. A mí me parece que el número de incendios es mayor, incluso hay vertederos que están incendiados permanentemente. Y miren, más o menos pasa esto. En esas imágenes les muestro cómo empieza. ¿Y por qué empieza? Pues porque no hay cobertura. Cualquier chispa, incluso con las altas temperaturas y con el efecto de lupa de un vidrio, se puede iniciar el incendio o por accidente o a alguien que fume, que ya sabemos que no lo deben hacer, pero lo hacen. Y fíjense, en una ocasión lo que ocurrió, tiraron un lote de encendedores caducos, pero todavía tenían gas. Entonces, cuando pasó el tractor encima de ellos, se generó un roce, una chispa, y con el gas y el tractor tenía un derrame de aceite, se incendió el equipo. O sea, y además siguió en el sitio. Entonces, esto es lo que ocurre en los incendios de un vertedero. Eh, vean las llamas. Y fíjense, les digo una cosa. eh, el apagar un incendio en un vertedero de basura, no tiene nada que ver con un incendio en cualquier otra instalación. ¿Por qué? Porque en un vertedero, además de los materiales combustibles que están ahí, el papel, el cartón, los plásticos, etcétera, están los gases. Recuerden que tenemos el metano, que es un gas combustible. Entonces, cuando, cuando en un vertedero se empiezan a quemar los gases, ajá, ya no hay modo de pararlo, ¿eh? Ya prácticamente hay que dejar que se consuma. Y lo menos que podemos hacer es pretender apagarlo con agua. ¿Ok? Vean esto, ¿no? Y fíjense, aquí sobre todo el impacto es por el monóxido de carbono. O sea, muchas veces las personas expuestas a un incendio, además de la radiación, bueno, que les puede generar una quemadura leve, sobre todo pueden tener problemas porque están respirando el monóxido de carbono y tienen que ser hospitalizadas. Entonces, me parece que es también un impactante que no valoramos. Y ya después, pues, como les dije, ya no hubo manera de controlar el incendio, pues así se ve, miren. Se mantienen las fumarolas, algunas zonas que se siguen quemando, ¿verdad? Pero vean la imagen de abajo, es bien interesante, ¿no? Justamente la zona cubierta no fue afectada. Entonces, la clave fundamental es cubrir los frentes de trabajo. Esa es la mejor, digamos, la solución
al problema de los incendios en un vertedero. Pero mientras sigamos teniendo tiraderos, ¿verdad?, sin control, que a nadie le importan, que los gobernantes parece bueno, pues ya sé que no son sus prioridades, pero parece que no les importa el buen manejo de los residuos que se generan en sus espacios que gobiernan, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos una gran cantidad de tiraderos y por eso una gran cantidad de incendios. Bueno, la única manera, ahí mucha gente dice, bueno, pues ya se acabó el incendio. No, o sea, la combustión sigue en la parte de abajo. Y la única manera de resolver esto es cubrir, evitar el ingreso de oxígeno. Entonces, por eso necesitamos aplicar material térreo, como ahí se ve. Ya al final, ¿no? Porque cuando estaba el incendio, pues es muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado por la radiación y el monóxido de carbono que le estoy señalando. Allí lo que están haciendo es regando con lixiviados. Eh, Fíjense, no están pretendiendo apagar el incendio. Están pretendiendo bajar la temperatura, nada más para poder cubrir. ¿Ok? Bueno, esa imagen es algo muy novedoso, pero importantísimo. Yo le llamo el monitoreo termográfico en un vertedero de basura. ¿Y qué es eso? Bueno, esas imágenes nos muestran, fueron obtenidas con un dron y una cámara especial. Eh, lo que obtenemos son las temperaturas que se tienen en un vertedero de basura. Entonces, esto debe ser un monitoreo también que hay que agregar a los sitios, pero un monitoreo preventivo, porque de esa forma yo puedo identificar las zonas vulnerables o las zonas viables por donde voy a tener un incendio, muy probablemente. ¿Ok? El registro incluso les da las temperaturas que se tienen en los diferentes sitios. Y con eso ustedes ya pueden proceder. ¿Ok? Vean esa imagen, ¿no? La imagen de la izquierda, pues es justamente un vertedero. Esto es en el Perú, un vertedero en Huacho. Ajá. Y luego ahí alcanzan a ver una fumarola, ¿no? Una fumarola. Y luego vean la imagen de la derecha, y justamente donde está la fumarola, tenemos ese color más amarillo. O sea, la escala de temperatura está asociada con esos colores. Entre más oscuro es, la temperatura es menor. Bueno, ahora, me gustaría nada más ahora pasar la guía del CENAPRED para precisar algunas cosas. A mí me parece que ese tipo de monitoreos termográficos deberían ser obligatorios. Ujú. Porque pues tienen un carácter preventivo muy importante. Ok, esa guía eh, la publicó el Sanapred, creo que hace dos años, en el 2021. Es una guía donde se describe, trae unas cosas interesantes de cómo se deben atender los incendios. Eh, Como todo en la vida, todo es perfectible, me parece que se puede mejorar, pero trae algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta para tratar de reducir la probabilidad de este tipo de catástrofes. Bueno, esto ya lo vimos, ¿ok? Esto también, de igual forma. Bueno, pues ahí simplemente para reafirmar el por qué los incendios en un vertedero son mucho más complicados que en cualquier otro lado. ¿Por qué? Pues por estos materiales que justamente tenemos en esos sitios, ¿verdad? Incluyendo los gases. Ujú. Bueno, ¿y por qué están los incendios? Justamente porque tenemos una combinación de el combustible, ¿verdad? Que en un vertedero, pues son los materiales inorgánicos que tienen cierto poder calorífico, el biogás, el metano presente en el biogás, e incluso también algunos otros, vamos a llamarle compuestos, que
que se disponen en los vertederos, como son a veces aceites gastados, solventes. ¿Ok? Entonces tenemos los combustibles. Y luego tenemos el comburente, que es el oxígeno, y con una fuente de ignición, que puede ser una chispa, o como les decía, el efecto de lupa, o en fin, cualquier otro, eh, tenemos las condiciones para que se genere esto. O sea, ¿qué tenemos que hacer para evitar esto? Bueno, pues eliminar alguno de ellos. Y lo más, o sea, los combustibles no los podemos evitar, ¿no? Porque eso llega todos los días. Esto, tal vez con algunas medidas podríamos reducir el riesgo, pero lo que sí podemos hacer es trabajar sobre esto, evitar que el oxígeno penetre a esos espacios y genere estos problemas. ¿Ok? Luego, también es importante esto, miren, aquí puse una clasificación que la obtuve de un documento de la ISWA, de la International Solid Waste Association, donde hace una clasificación de los incendios muy interesante, ¿no? Los clasifica en 4 niveles. El uno, pues, son incendios muy pequeños, conatos, por decirlo así, ¿verdad? Que se pueden atender rápidamente, pues, en una jornada o en menos tiempo, ¿verdad? Eh, este, y y para poder lograr que se nos quede nivel uno y no avance al 2, necesitamos que el personal esté capacitado para poder atenderlo. ¿Ok? El nivel 2 son aquellos que ya avanzaron un poco porque involucran pues ya cantidades de hasta 200 metros cúbicos de material. Este, si en un momento dado está aislado, puede durar el incendio una semana, pero si no está aislado, pues se puede complicar, puede crecer y llegar a un nivel 3, ¿verdad? Que se pueden prolongar por mucho tiempo e involucran ya mayores cantidades de residuos. Y luego el nivel 4, que prácticamente pues, son incendios que acaban con las áreas expuestas en los vertederos. Pueden durar muchísimo más de 2 semanas y sobre todo el problema es las fumarolas que quedan y la combustión interna bueno, a ese fenómeno se le llama combustión sorda. ¿Y por qué se mantiene? Por el ingreso de oxígeno. Ahora, ¿por dónde ingresa el oxígeno? Porque miren, cuando llegamos a atender un incendio, pues primero llegan los bomberos con agua, lo cual no deben hacer eso. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero lo primero que empiezan a cubrir son las plataformas. Está bien, pero ¿saben por dónde entra el oxígeno? Por los taludes. Lo que tienen que trabajar son los taludes. Eso es lo más importante, porque por ahí es el ingreso del oxígeno. Por la parte superior, superficial, es muy complicado porque necesitaríamos tener una presión externa muy grande para que el oxígeno pudiera penetrar por la parte superior, pero sí puede entrar por los taludes. Bueno, aquí vienen algunas recomendaciones de lo que se tiene que hacer para atender un incendio. En primer lugar, pues hay que tener un responsable, ¿verdad? Tener un comando, pues, y ese comando tiene que tener definido perfectamente lo que tiene que hacer cada uno de los integrantes de esa brigada. Y asimismo, pues, el comando tiene la responsabilidad de establecer una comunicación con los cuerpos de atención de emergencias, protección civil, bomberos. Tiene que tener identificados por ejemplo, dónde están los hospitales más cercanos para que en caso de un accidente grave rápidamente se muevan. Debe de preparar los vehículos para ello. Debe resguardar al personal operacional que están en las oficinas porque pueden quedar expuestos a respirar monóxido de carbono. Y asimismo establecer un programa pues sí, pues ya no de prevención, pero sí de atenuación mientras dure la operación. Imagínense, eh, si sucede un incendio nivel 4 en un vertedero
pues los vehículos recolectores no van a poder entrar a disponer en el frente normal. Entonces, tenemos que tener un frente alternativo y en una zona donde no seamos afectados por justamente las consecuencias de un evento de este tipo, ¿no? Es recomendable pues tener todo esto, miren, ahí en el relleno, una carta de vientos del sitio, eso es fundamental para saber hacia dónde corre. Muchas veces queremos atacar el incendio a sotavento, pero no, es decir, en contra de la dirección del viento, tiene que ser al revés, a barlovento. Entonces necesitamos esa carta de vientos, un plano cartográfico del sitio, es decir, un plano topográfico. Normalmente no tenemos nada de eso, y son fundamentales para la operación del sitio y también para el control de estos eventos. Y todos los implementos que ahí se ven, miren, esos son implementos para atender un incendio ya, nivel 4, ¿de acuerdo? Obviamente pues, se requiere del apoyo. Muchas veces los ayuntamientos no tienen, digamos, los recursos para esto, pero sí lo pueden tener a través, pues, de la misma sociedad. O sea, este tipo de situaciones tiene que participar toda la sociedad. ¿Por qué? Porque toda la sociedad genera basura. Todos somos responsables de esto. Y el equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, de aquí, pues ahí tratamos de mostrar lo que también vimos en las imágenes anteriores, como las zonas que están cubiertas, no son afectadas por el incendio. Entonces, miren, cuando tenemos esto en la medida de lo posible y siempre cuidando la dirección del viento, hay que, digamos, hacer una zanja para tratar de evitar que el incendio avance. ¿Ah? A veces no es posible por la radiación, pero entonces ustedes pueden trabajar no a 1 metro de las llamas, pero sí tal vez a unos 4 metros. Entonces ustedes pueden, como ahí se ve, hacer una zanja y luego meter material térreo para evitar que siga avanzando, ¿no? Pues muchas veces no se puede, pero al principio esto es factible. Por lo tanto, tienen que tener maquinaria. La mayor parte de los vertederos de nuestro país no tienen maquinaria, o la tienen descompuesta o no le dan mantenimiento. Pero la maquinaria es fundamental para operar, pero también para atender estos eventos. Bueno, a ver, tenemos varias opciones para el control de estos incendios. Aplicación de agua. Bueno, este método no es recomendable. O sea, se puede utilizar para extinguir incendios superficiales, es decir, que no han profundizado mucho hacia el interior de las capas de basura. ¿Ok? Cuando ya el incendio llegó a las capas más abajo, no hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque no van a poder apagarlo. Y lo único que van a hacer es fomentar que el incendio crezca. Ujú. Bueno, y otra cosa, van a generar una cantidad de lixiviados impresionante. El agua va a ir permeando hacia abajo, va a estar, va a ocupar las áreas con mayor cantidad de vacíos, eso se va a acumular y para que salga toda esa cantidad de agua se va a requerir de mucho tiempo. Entonces imagínense, al lixiviado propio que se genera en tiempos de lluvia, ustedes le están agregando una mayor cantidad, entonces no. Ok, puede ser a través de la excavación y reacondicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Con la propia basura. Cuando el incendio está empezando, ustedes pueden hacer dos cosas. Una, con el mismo equipo sacar el material que se está quemando, ¿verdad? Para evitar que siga avanzando. O bien, con la misma basura, con la basura del día, con la basura que está llegando, tirarla sobre el punto donde está dando el conato, porque con eso están evitando el ingreso de oxígeno. Eso es al principio, ¿eh? Cuando ya el incendio ya tomó forma, pues ya es más difícil. Pero estas son medidas preventivas y el personal tiene que estar capacitado para esto. La supresión del ingreso de oxígeno, pues es la clave, es lo fundamental, como les he explicado. Y
y siempre tenemos que trabajar así como la imagen lo señala, miren. Es decir, el material térreo acumulado que voy a usar para cubrir la zona donde está el incendio, lo voy a empujar en una dirección contraria al, a la dirección del viento, ¿no? Para poder trabajar convenientemente y sin riesgos, ¿no? De tal manera de que pueda lograr hacer esto. Y finalmente, bueno, eh, esta imagen es muy importante, miren. Si en el sitio de lixiviados, en el fondo, o ustedes permitieron que se pretendiera apagar el incendio con agua, lo que va a pasar es que el agua se va a buscar las zonas de menor presión hasta llegar a los lugares donde se va a ir acumulando, se va a ir acumulando. Como nosotros tenemos temperaturas elevadas en general en el sitio por el incendio, lo que va a pasar es que entonces esa agua se va a liberar como vapor y va a buscar las partes altas. Y al pasar por los estratos de Azora va a arrastrar el metano. Y al arrastrar el metano, pues nosotros estamos promoviendo justamente que el incendio se mantenga por esta razón. Entonces, esto es muy importante que debemos de tener claro para que no tratemos de apagar los incendios con agua. Este, al final, ya, bueno, al principio, como les dije, sí. Y al final, ya cuando se consumió todo, y para que pueda trabajar el operador y cubrir eso con tierra, para que no se mantengan las fumarolas, sí pueden ustedes regar para bajar la temperatura y que pueda operar el, el equipo, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Bueno, eso es lo más importante. Ajá. eh, de este tema, pero la guía también trae algo interesante, miren, al final digamos, del evento, del desastre, conviene hacer algunas encuestas, ajá, para ver en qué condiciones están, de tal manera que nosotros tomemos eso y retroalimentemos vamos a llamarle nuestro conocimiento sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, esto también es importantísimo que lo tengamos siempre presente en las instalaciones administrativas del relleno. ¿Ok? Luego, la, pues la capacitación del personal pues, es fundamental, porque si no, lo único que van a hacer es esperar a que lleguen los bomberos, protección civil, y a que estén echándole agua ahí hasta que ya finalmente se queme todo, ¿no? No, podemos hacer muchas cosas antes. Y hay que preguntarnos si en un momento dado tenemos los recursos, ¿verdad? Como para atender un incendio, ¿ok? Y si no lo tenemos, pues hay que tenerlo, ¿verdad? Hay que solventarlo. Bueno, finalmente, y con esto acabo mi charla. Vamos a presentar una imagen de, del monitoreo termográfico ya plasmado en un plano. Ajá, ese es exacto. Bueno, fíjense, ese es el resultado de un monitoreo termográfico que se hizo en un sitio de exposición final que está en León, Guanajuato, que fue cerrado en el año 2000. Fíjense cuántos años tiene, ¿no? Y se está eh, haciendo el cierre técnico para convertirlo en un espacio de recreación y evitar que sea un pasivo ambiental. Y que se
mantengan las condiciones que ahí vemos. Fíjense después de cuánto tiempo y se tienen combustiones sordas en varios puntos. Allí podemos ver, miren, esta es una, esta es otra. Aquí hay dos, esta y esta. Tenemos estas dos, esta otra, esta y esta. ¿Cómo se identificaron con el monitoreo? Y lo más interesante es que les da las temperaturas. Fíjense, les da las temperaturas y obviamente, pues en función de eso son las zonas de riesgo. Ahora, esto también es muy importante para hacer su programa de obra de cierre. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, que tenemos que tomar en cuenta esto en la obra. Una obra sobre un sitio de disposición final que ya cumplió su vida útil, es una obra muy especializada, no es como cualquier otra cosa. Y esto es fundamental para poder hacer ese trabajo. Ahora, imagínense que, que tuviéramos los medios, la inteligencia, la capacidad, la inventiva, el criterio y el juicio para hacer esto en todos los vertederos de nuestro país. O por lo menos en los más grandes, en los más importantes. Nos ayudaría muchísimo a evitar los problemas de los incendios. Entonces yo creo que este tipo de actividades tenemos que promoverlas y tenerlas ya como algo obligatorio dentro del monitoreo, vamos a llamarle ambiental, de un sitio de exposición final. La norma 083, y con esto concluyo, nos dice que el monitoreo ambiental pues incluye solamente los lixiviados y el biogás y los mantos acuíferos. Pero yo creo que hay que agregarle el monitoreo geotécnico para estar viendo los asentamientos. Asimismo, el monitoreo de la calidad del aire para ver en un momento dado si el hecho de cubrir la basura o no tiene impacto en la concentración de partículas PM10 o PM2.5 en el aire. Y además, finalmente, agregarle también el monitoreo termográfico. Y si se puede, ahora ya se puede hacer vía satélite, el monitoreo de las emisiones de metano. Pero les tengo una buena noticia. Ya hay tecnología para que se pueda registrar las emisiones de metano también con un dron y con un sensor especial, ¿no? Bueno, pues aquí dejo mi charla. Espero que, bueno, pues que les sea de utilidad. Dejamos el material y pues y atento a algún comentario. Gracias.